Yo estaba a segundos de decir sí, y él entró por la puerta como si el infierno lo hubiera escupido de vuelta a la vida. Nadie se prepara para ver al muerto en tu propia boda. Nadie. Porque no fue un mal sueño, ni una broma de mal gusto. Fue real. El hombre que había llorado, enterrado simbólicamente, recordado en silencio durante 6 años, estaba vivo, de pie, frente a todos, y con los ojos llenos de algo más fuerte que el amor: dolor. Aquí encontrarás historias profundas y emocionantes sobre traiciones, engaños, venganza, justicia, matrimonios rotos, segundas oportunidades y esas lecciones de vida que nos marcan para siempre. Son relatos reales llenos de drama, dolor, superación, perdón y renacimiento. Cada video está pensado para que te identi, pero para entender cómo llegamos ahí, hay que retroceder. Volver al día en que me dijeron que Martín había muerto en una misión militar en Siria. No hablaron de un cuerpo, hablaron de una declaración administrativa de fallecimiento emitida bajo un protocolo especial. Me explicaron que, en ciertas misiones, el ejército puede cerrar el caso sin repatriación, por razones estratégicas. No habría cuerpo, no habría despedida, solo un informe y un silencio que me rompió el alma. Durante años viví atrapada entre el luto y la duda, hasta que apareció Iván, con su consuelo disfrazado de salvación. Y cuando creí que podía volver a respirar, cuando acepté que el pasado no iba a volver, el pasado cruzó la puerta y gritó mi nombre, porque esta historia no es sobre la muerte, es sobre lo que se hace con los vivos. Es sobre mentira, manipulación, herencia, traición y una verdad tan brutal que necesitó 6 años para salir a la luz. Antes de que comience esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias cada vez más interesantes. Nunca fui de confiar en los horarios militares. Pero cuando Iván apareció en mi puerta 3 días antes de lo previsto, algo en mi estómago se retorció. No sonrió, no me abrazó. Y aunque intentaba parecer tranquilo, sus ojos decían otra cosa. Miedo, tal vez, o culpa. Fue como recibir la visita de un fantasma a plena luz del día. Abrí la puerta con Lucía en brazos, y él apenas la miró por medio segundo. Ni una lágrima, ni un gesto, nada. Parecía un hombre programado para cumplir una misión. ¿Pero cuál? Aún con la mochila al hombro, preguntó si podíamos hablar, a solas. Esa frase ya me congeló por dentro. Cuando un hombre evita hablar delante de una niña, algo no cuadra. Me senté en el sofá y esperé. Él se quedó de pie, dando vueltas como si buscara la mentira perfecta. «Hay algo que necesitas saber», dijo, con ese tono que solo se usa cuando se va a destruir a alguien. La frase quedó flotando entre nosotros por segundos que parecieron siglos, y entonces bajó la mirada. No por respeto, por cobardía. «¿Dónde está Martín?», solté sin rodeos. Ya sabía que la respuesta no me iba a gustar, pero no esperaba ese silencio. No dijo «está bien» ni «hubo un accidente». Solo quedó ahí, como si estuviera eligiendo la versión más conveniente. Y yo, ingenua, pensaba que necesitaba procesar lo vivido. No. Lo que necesitaba era calcular la manipulación. Había algo en su cuerpo que vibraba ansiedad, pero no de dolor, sino de estrategia. Como si cada palabra fuese una ficha de ajedrez que ya había movido antes. Incluso la forma en que sostenía el anillo de Martín en el bolsillo parecía ensayada. Aquel momento, supe después, no fue el comienzo del fin, fue el resultado de un plan largamente construido. Así comenzó lo que aún hoy llamo el teatro de la desaparición. Nada tenía sentido, pero todo tenía un orden.
Iván no regresaba de una misión, regresaba de un papel. Y el guión que eligió protagonizar incluía traición, dolor, poder y una mentira que nos perseguiría por años. Solo que yo aún no sabía que la siguiente escena vendría sin cuerpo y sin funeral. Le pregunté por Martín sin rodeos. Fue automático, casi como respirar. Pero la manera en que Iván me miró me hizo sentir que había hecho algo indebido, como si ese nombre ya no tuviera lugar en nuestra casa. ¿Dónde está?, repetí, y su pausa fue tan larga que Lucía, con 3 años, se inquietó y me apretó el brazo. Él se llevó la mano al cuello, evitó mis ojos y balbuceó algo sobre una misión complicada. Dijo que había sido todo muy rápido, muy confuso, que no hubo tiempo para nada, ni para despedidas, ni para entender. Me habló como si estuviera contándome el argumento de una serie, no la desaparición del hombre con quien compartí cama, sueños, cuentas y una hija. Pero no eran solo sus palabras, era la forma en que las decía, como si estuviera ensayando desde hacía tiempo, como si ya hubiera dicho eso antes, a otra persona. Usaba frases genéricas, sin emoción, sin detalles reales. No mencionó a Martín por su nombre, y eso me atravesó el pecho, porque cuando uno ama, no habla en abstracto. Le pedí un documento, un papel, una carta, algo. Me dijo que todo estaba en manos del ejército, que yo debía esperar, que ellos se comunicarían conmigo, ellos, y él que era entonces un testigo, un mensajero, un cómplice. Esa palabra no me abandonaba. Casi la dije en voz alta, pero me la tragué por miedo a que se volviera real. Lo observé con más atención. Su uniforme estaba impecable. Ninguna señal de combate, ni polvo, ni sangre, ni rastros de urgencia. ¿De verdad venía de una zona de guerra? ¿O venía de algo mucho más peligroso, como una mentira bien montada? Sentí que acababa de entrar a un juego donde yo era la única que no conocía las reglas. Y entonces lo supe. No importaba cuántas veces repitiera su historia. Él no venía a darme consuelo. Venía a construir una nueva realidad. Y para eso necesitaba borrar la anterior. Borrar a Martín. Borrar nuestra historia. Solo que no contaba con algo. Yo no estaba lista para renunciar al pasado, ni a la verdad. La noticia llegó sin ataúd, sin ceremonia, sin cuerpo. Nada. Solo un informe seco, impreso en papel oficial, con palabras frías como baja en cumplimiento del deber. Me lo entregaron como si fuera una multa de tránsito. Ni un gesto de compasión, ni una flor. ¿Cómo se llora a alguien que no se puede enterrar? Intenté pedir explicaciones. ¿Dónde estaba? ¿Cómo murió exactamente? ¿Quién lo vio? Pero las respuestas siempre eran las mismas. Es información clasificada. Me hablaban como si Martín hubiera dejado de ser persona para convertirse en expediente. Y yo tenía que tragarme eso, junto con mi dolor, como si fuera una obligación patriótica. Quise hacer una misa, un homenaje, algo, pero nadie quería hablar del tema. Déjalo ir, me decían, como si fuera tan fácil soltar al amor de tu vida con un certificado de defunción sin cuerpo. Yo dormía con su camisa, hablaba con su foto y a veces me despertaba gritando su nombre. Pero para el mundo ya no existía. A los pocos días comenzaron a llegar cartas de condolencias del ejército, frías, mecánicas, firmadas por gente que nunca conoció a Martín. Una me ofrecía una compensación económica, y ahí entendí, ya no era viuda, era trámite. Una viuda con cuenta bancaria, y ese fue el momento exacto en que el dinero me empezó a dar asco. No hubo funeral, pero sí hubo silencio. Un silencio denso, pegajoso. Mis suegros no hablaban del tema. Mis amigos desaparecieron uno por uno. Solo Iván seguía ahí, siempre con la frase perfecta, la ayuda justa, la sonrisa medida.
Empezaba a sospechar que su presencia no era consuelo, era control. Y es que cuando no hay cuerpo, no hay cierre. Solo una pregunta abierta, infectada de dudas, que se clava en la garganta todos los días. ¿Y si no está muerto? ¿Y si algo no me han dicho? ¿Y si todo esto es parte de algo más grande? No lo sabía aún, pero ese vacío sería el nido donde crecería la mentira más grande de mi vida. Es difícil explicar lo que se siente cuando no puedes llorar con certeza. Lloraba, sí, pero no sabía exactamente qué estaba llorando. ¿Era dolor real? ¿O era una especie de simulacro emocional, por presión, por protocolo? Me faltaba algo, y no era solo su cuerpo. Me faltaba cerrar. Y sin cierre, el sufrimiento no encuentra dónde aterrizar. Iba al parque con Lucía, y cada vez que veía a un hombre de espaldas con el mismo corte de pelo, sentía un vuelco en el estómago. ¿Y si era él? ¿Y si todo esto era una prueba, una misión encubierta? ¿Y si me estaba observando, evaluando? Sonaba ridículo, pero era la única forma de que todo tuviera algo de sentido. Fue entonces cuando Iván empezó a visitarnos más seguido. Traía comida, preguntaba por Lucía, me ofrecía ayuda con trámites. Yo quería rechazarlo, pero también necesitaba a alguien que me hablara sin mencionarme la palabra herencia. Él parecía el único que no me miraba como a una viuda funcional, o eso creía. Un día llegó con flores, no para Martín, para mí. Dijo que no sabía cómo acompañarme, pero quería estar cerca. Me quedé paralizada. ¿Era ternura? ¿Era manipulación? ¿Era culpa? No lo supe en ese momento, pero lo dejé entrar. Y a veces, el mayor error empieza con una sola puerta mal cerrada. Poco a poco, su presencia se volvió parte de la rutina. No imponía nada. Solo ofrecía, te ayudo con esto, no te preocupes por aquello. Puedo llevar a Lucía al pediatra si quieres. Y yo, cansada, confundida, rota, decía que sí, porque el dolor te hace aceptar compañía, incluso cuando viene envuelta en sombras. Lo que no sabía era que cada uno de esos favores tenía un precio, invisible al principio, pero acumulativo. Mientras yo intentaba reconstruirme, él ya estaba construyendo algo más, conmigo dentro. Y lo peor es que cuando el luto se suspende, te vuelves vulnerable a cualquier cosa que prometa parecer estabilidad. Al principio, Iván venía cada 2 o 3 días, siempre con alguna excusa, que si un formulario pendiente, que si un documento del seguro, que si una revisión médica de Lucía. Parecía útil, atento, casi noble. Pero de a poco, noté que no venía por necesidad, venía por rutina. Y la rutina, cuando se impone, ya no es compañía, es invasión. Comenzó a dejar cosas en casa. Una chaqueta colgada en el perchero, una taza que decía el mejor tío, su cepillo de dientes en mi baño. Todo sin querer, todo temporal, pero nada era accidental. Era como si su presencia quisiera arraigarse sin que yo lo notara, y funcionaba. Porque cuando estás emocionalmente rota, no detectas las grietas que otros aprovechan. Lucía se encariñó rápido con él, le traía regalos, la buscaba al jardín, jugaba como si fuera un segundo papá. Yo lo observaba con gratitud, pero también con una culpa extraña, como si estuviera traicionando a Martín por dejar que otro hombre ocupara su silla. Pero al mismo tiempo, me repetía que era lo mejor para la niña. O eso quería creer. Un día, sin avisar, reparó el grifo del lavadero. Otro día, instaló una nueva cerradura. Después, trajo un microondas porque el viejo era peligroso. Y antes de darme cuenta, sus decisiones reemplazaban las mías. Mis espacios ya no eran míos, y él lo hacía todo con una sonrisa, como si estuviera salvándome de un incendio invisible. Mis amigas empezaron a hacer comentarios. Ten cuidado, se te está metiendo en la vida. No será tan generoso porque sí. Pero yo las ignoré, porque necesitaba creer que alguien me cuidaba sin agenda,
porque prefería una mentira piadosa a otra verdad que me dejara más sola, porque a veces el consuelo es la forma más dulce de manipulación. Y así, día tras día, su figura se volvió inevitable. Ya no era una visita, era una constante, una sombra amable, pero sombra al fin. Martín empezaba a desvanecerse en los rincones de la casa, mientras Iván ocupaba cada uno de ellos con su perfume, su voz y algo más profundo que yo no lograba identificar aún. Algo que no venía solo. Una mañana, sin previo aviso, Iván llegó con una noticia que cambió el tono de todo. «He pedido la baja», dijo, con una solemnidad forzada, como si esperara una ovación. Me explicó que no podía seguir en el ejército después de todo lo vivido, que necesitaba estar presente, que su lugar ahora era cerca de nosotras. Y aunque sonaba bonito, algo me hizo fruncir el ceño. No era por la decisión en sí, sino por la forma. El discurso estaba tan bien armado que parecía sacado de una película. Incluso mencionó a Lucía como si fuera su hija. «Ella me necesita», dijo. Y ahí supe que algo no estaba bien. Porque renunciar por amor es un gesto valiente, pero hacerlo para ocupar un lugar que no es tuyo, eso ya es otra cosa. Desde ese momento, todo giró en torno a su sacrificio. «Lo dejé todo por ustedes», repetía como un mantra. Me hacía sentir en deuda, como si ahora yo tuviera que justificar su renuncia con mi gratitud, con mi atención, con mi aceptación. Y cada vez que quería poner un límite, él me lo recordaba. Su renuncia se volvió un arma invisible. Dejó de vestirse con uniforme. Ahora usaba ropa cómoda, se movía como dueño del espacio. Su presencia era constante, su opinión, obligatoria. Y cuando me atrevía a cuestionar algo, me lanzaba esa frase que me enfermaba. «Yo cambié toda mi vida por ti». Como si yo lo hubiera pedido, como si su decisión me obligara a corresponderle. Lo más doloroso era que la gente aplaudía su gesto. «Qué buen hombre», decían, «eso no lo hace cualquiera». Y yo, atrapada en un papel que no elegí, sonreía y asentía. Porque nadie quería escuchar la versión de la mujer que dudaba del Salvador. Porque cuando un hombre se vende como héroe, dudar de él se vuelve casi pecado. Así, entre aplausos sociales y chantajes emocionales, Iván dejó de ser un apoyo para convertirse en una figura omnipresente. Pero no estaba sola. Había una pieza más en su estrategia. Alguien que no tardaría en llegar y que no iba a tocar la puerta antes de entrar. La llegada de doña Teresa no fue anunciada. Simplemente apareció un martes por la tarde, con una maleta de ruedas, un tapado de lana y esa mirada que ya traía sentencia. «Solo por unos días», dijo, mientras dejaba su bolso en el sillón sin esperar invitación. Fue como si una suegra no deseada se hubiera fusionado con una inspectora de Hacienda. Nadie la llamó, pero ya hablaba como si todo fuera suyo. Desde el primer desayuno marcó territorio. Opinó sobre cómo vestía a Lucía, criticó mis tostadas, preguntó si realmente estaba cuidando bien la herencia de Martín. No dijo el recuerdo, dijo la herencia. Ahí me di cuenta de que su presencia no era por amor, era por poder. Y el poder, cuando entra en casa, no pide permiso, se instala. En pocos días ya había cambiado los muebles del living, reorganizado la cocina y colgado una imagen de San Judas Tadeo en mi comedor. Yo observaba en silencio, mordiéndome la lengua, tragando el veneno con té de manzanilla. Iván, por supuesto, justificaba todo. «Es por tu bien. Quiere ayudarte. Ella también perdió a alguien». Pero, ¿realmente perdió a alguien? ¿O estaba ganando demasiado? Lo peor no eran sus palabras, sino su forma de decirlas. Todo era pasivo-agresivo. «Ay, pobrecita, se nota que nunca te enseñaron a mantener una casa». Martín era muy exigente,
Seguro no le gustaba este desorden. Me convertí en huésped dentro de mi propia vida. Y la mujer que debía ser mi aliada resultó ser la voz más afilada de la manipulación. Lucía comenzó a llamarla Abuelita Tere, y eso me destrozaba, no por el cariño, que era inocente, sino porque cada vínculo que ella construía en esta casa era una raíz más difícil de arrancar. Yo veía cómo tejía su red, cómo se ganaba a todos, cómo iba plantando dudas sobre mí con dulzura envenenada. Y nadie lo notaba, excepto yo. Una noche, mientras fingía dormir, la escuché hablar con Iván. No sabían que estaba despierta. Ella le dijo, ya casi es tuya. Él no respondió, solo se sirvió más vino. Esa frase se me incrustó en el pecho. No estaba hablando de la casa, no estaba hablando de Lucía, estaba hablando de mí, y yo, sin saberlo, ya estaba incluida en su inventario. No hubo un solo día en que me preguntaran si estaba de acuerdo. Un día el sillón ya no estaba. Otro día, los cuadros de Martín desaparecieron. Después, el color de las cortinas cambió. La casa se transformaba como si yo no existiera, como si lo viejo tuviera que ser borrado para que algo o alguien nuevo tomara su lugar. Me di cuenta de que hasta los horarios ya no eran míos. Doña Teresa decidió que Lucía debía cenar más temprano, que los domingos eran para familiares cercanos, es decir, los de Iván, y que mis momentos de silencio eran una pérdida de tiempo. La rutina se me escapó de las manos, y cuando intentaba recuperarla, siempre había una excusa para hacerme sentir culpable. Una tarde, busqué una caja de cartas que Martín me había escrito durante su primer despliegue. No estaba. Rebusqué por toda la casa, abrí cajones, estantes, roperos, nada. Cuando pregunté, doña Teresa dijo con esa sonrisa envenenada, «Ay, querida, seguro la tiraste sin darte cuenta». Me hervía la sangre, pero no tenía pruebas, solo rabia. La casa que antes era mi refugio se había convertido en una sala de teatro donde yo solo era actriz secundaria. Mis decisiones eran ignoradas, mis gustos tachados. Hasta el aroma del lugar había cambiado. Ya no olía a hogar, olía a imposición. Y cada modificación venía con la misma frase: «Te estamos ayudando a rehacer tu vida». Empecé a notar que mis visitas también eran filtradas. Amigas que antes venían con frecuencia, ahora me decían que doña Teresa las hacía sentir incómodas. Una incluso me confesó que Iván le preguntó si yo estaba bien emocionalmente. ¿Qué estaban insinuando? ¿Que no era apta para criar a mi hija? ¿Que necesitaba ser supervisada? Lo que más dolía no eran los muebles nuevos, ni las cortinas frías, ni las fotos de Martín ausentes. Lo que más dolía era esa sensación de estar siendo borrada en silencio, sustituida en cámara lenta. Y lo peor es que ni siquiera sabía en qué momento exacto perdí el control, porque cuando la manipulación es sutil, no se siente como un golpe, se siente como resignación. Martín. Decir su nombre se convirtió en un acto subversivo dentro de mi propia casa. Cada vez que lo mencionaba, el ambiente se congelaba. Iván fingía no oír. Doña Teresa suspiraba como si hubiera invocado un espíritu maligno. Y Lucía empezó a evitarlo, como si intuyera que nombrar a su papá causaba incomodidad. Al principio pensaba que era coincidencia, pero no. Había una estrategia. Cuando hablaba de Martín, cambiaban de tema, encendían la televisión, soltaban frases como «necesitamos mirar hacia adelante». Una vez, incluso, Iván me dijo que no era sano aferrarse a un muerto, y ahí entendí que lo querían borrar, no llorar. Lucía preguntó por él una noche, mientras le leía un cuento. Me dijo, «¿Papá ya no me quiere?» Sentí que me partía en dos. ¿Qué podía decirle? ¿La verdad que yo misma dudaba? ¿La mentira cómoda que me estaban imponiendo? Opté por lo único que me quedaba, abrazarla y decirle que él siempre la amaría desde donde estuviera.
Doña Teresa escuchó esa conversación y, al día siguiente, me propuso llevar a Lucía a una psicóloga para ayudarla a olvidar más rápido. Olvidar. Esa era la palabra clave en su cruzada. No era sanar, no era procesar, era eliminar. Como si Martín hubiera sido un mal recuerdo que debía ser tachado del archivo familiar. Poco a poco, sus cosas fueron desapareciendo. El portarretrato de la sala, su guitarra, la caja con sus medallas. Yo intentaba resistirme, pero cada vez que decía algo, me respondían con argumentos en tono piadoso. Es por tu salud mental. No puedes vivir en el pasado. Debes pensar en Lucía. Me manipulaban con afecto disfrazado de lógica. Y así, su nombre se volvió tabú. Decir Martín era arriesgarse a una mirada de juicio, a un silencio incómodo, a un sermón moral. Pero yo no iba a dejar que se extinguiera, porque si su nombre moría, moría también la última prueba de que alguna vez amé, fui amada, y de que algo en todo esto todavía no cerraba. El primer cumpleaños de Lucía sin Martín llegó como un suspiro amargo. Yo quería algo simple, íntimo, solo nosotras dos, tal vez una torta casera y una vela. Pero doña Teresa tenía otros planes. Organizó una fiesta como si fuera una boda real. Globos, payasos, música en vivo e invitados que yo ni conocía. Me sentí como una extra en la celebración de mi propia hija. Iván me dijo que lo hacía por alegría, que Lucía merecía sonreír. Y claro, eso era cierto. Pero el problema no era la risa, era el decorado. No había una sola foto de Martín, ni una mención, ni un recuerdo. Todo estaba estratégicamente diseñado para mostrar una nueva versión de familia, una donde él ya no existía. El momento más incómodo fue cuando me pidieron unas palabras para brindar. Me temblaban las piernas. Apenas pude decir gracias por venir, antes de que Iván tomara el micrófono y diera un discurso perfecto sobre renacer después de la pérdida. Todos aplaudieron. Yo tragué saliva, porque mientras él hablaba de superación, yo solo sentía traición. Lucía, feliz, no entendía nada de lo que pasaba por debajo de la superficie, pero yo sí. Yo veía cómo cada sonrisa falsa tejía una narrativa que me excluía. Me sentía disfrazada, como si estuviera representando el papel de una mujer agradecida, cuando por dentro lo único que quería era gritar. Gritar que esa fiesta no era para Lucía, era para ellos, para mostrar que el plan funcionaba, que ya me habían recuperado, que la viuda estaba bajo control. No era una fiesta, era una declaración pública, un acto simbólico para enterrar, de una vez por todas, la figura de Martín. Y lo más cruel era que lo hacían usando a mi hija como escudo emocional. Volví a mi cuarto esa noche con el vestido aún puesto. Me miré al espejo y no me reconocí. Esa no era yo. Esa era la versión domesticada que ellos necesitaban. Pero en lo profundo, algo se movió. Porque entendí que mientras más perfecta parecía la superficie, más podredumbre había escondida. Y eso no iba a quedarse así. A kilómetros de distancia, en un rincón olvidado de una base médica, alguien respiraba. Era un sonido mecánico, constante, casi imperceptible. Nadie preguntaba por él. Nadie venía a visitarlo. Solo una ficha médica marcada con palabras frías. Paciente no identificado. Estado vegetativo. Pronóstico reservado. Bajo el mismo protocolo que había cerrado su muerte ante el mundo, Martín figuraba como paciente militar no transferible, aislado en una unidad médica restringida. Oficialmente, el caso estaba terminado. Médicamente, su cuerpo seguía luchando. Martín no estaba muerto, estaba ahí, suspendido entre dos mundos, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. Los médicos lo trataban como un número más, una estadística militar sin historia, pero su corazón seguía latiendo. Cada día, cada noche seguía ahí,
Mientras su vida afuera era suplantada por otros, el hospital estaba en zona restringida, pocos tenían acceso, y los pocos que lo sabían no hablaban. Un silencio blindado por uniformes y jerarquías. La noticia de su muerte había sido oficializada, sellada, archivada. Pero su cuerpo no lo sabía, y su alma, quizás, luchaba en secreto para regresar. Una enfermera joven, nueva en el turno nocturno, fue quien comenzó a notar detalles, movimientos mínimos de los dedos, microexpresiones, cosas que otros ignoraban o atribuían a reflejos, pero ella sentía otra cosa, sentía que ese hombre, aunque silencioso, estaba gritando desde dentro. Pidió revisar su expediente. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Había huecos, fechas que no cuadraban, firmas ilegibles, todo olía a encubrimiento. Pero cuando preguntó, le dijeron que no insistiera, que hay historias que es mejor no remover. Ella no insistió más, por fuera. Pero por dentro ya había encendido la alarma. Martín no estaba muerto, solo estaba silenciado. Y en algún rincón de su mente, quizás aún recordaba una voz, un rostro, una niña, una promesa. Mientras tanto, en otro lugar, alguien preparaba una boda. Una boda construida sobre la mentira más perversa, enterrar en vida a quien estorbaba. Fue una madrugada silenciosa, como tantas otras. La enfermera, Clara, hacía su ronda habitual cuando algo cambió. Pasó por la habitación del paciente 427, como lo llamaban todos, y algo en su interior le pidió detenerse. Era casi imperceptible, pero sus ojos lo captaron. El dedo índice de Martín se había movido. Pensó que era su imaginación. Volvió a mirar. Nada. Pero al acercarse, vio la piel del párpado temblar levemente, como si luchara contra una barrera invisible. «Martín», susurró, sin saber por qué lo llamó así. El nombre no estaba en el registro. Nadie lo usaba. Pero ella lo dijo, como si en algún rincón lo supiera. Esa noche no pudo dormir. Revisó los monitores, las señales, los registros. Todo indicaba estabilidad. Demasiada. Como si el cuerpo estuviera esperando una orden para despertar. Clara empezó a anotar cada pequeño cambio. Un músculo tenso, un pestañeo irregular, una variación en la frecuencia cardíaca. Llevó sus observaciones al médico de turno, pero la ignoraron. Eso pasa, no significa nada. Pero ella ya no podía hacerse la ciega. Sabía que algo estaba cambiando. Martín no estaba solo flotando en el limbo, estaba intentando volver. Como si su alma supiera que algo afuera no cerraba. Como si aún tuviera algo que decir. Una noche, mientras le limpiaba el rostro con delicadeza, Clara murmuró, «Tu hija seguro te está esperando». Y en ese instante, una lágrima cayó del ojo derecho de Martín. No fue un reflejo, no fue casual, fue una señal. Y Clara entendió que ya no podía quedarse callada. Alguien, en algún lugar, debía saber la verdad. Pero el problema era, ¿a quién le cuentas que un muerto está volviendo? ¿Quién te cree cuando todo el sistema se beneficia del silencio? Clara guardó su libreta con las anotaciones y decidió actuar. Porque mientras en su cama Martín peleaba por despertar, en otro lugar alguien se preparaba para decir, sí, acepto. Fue un día particularmente gris. Había dormido mal, Lucía estaba con fiebre, y doña Teresa me había lanzado uno de sus comentarios envenenados sobre las madres que no saben criar solas. Estaba débil, rota, vulnerable. Y justo entonces, Iván apareció con una caja pequeña en la mano y la mirada calculada. Se arrodilló en medio de la cocina, con Lucía en brazos, como si esa imagen fuera diseñada para desarmarme. «No quiero que sigamos viviendo esta mentira», dijo, como si la mentira no fuera toda suya. Abrió la caja y dentro había un anillo. Nada ostentoso,
pero simbólico. Lo suficiente para parecer tierno, lo suficiente para presionarme. Me quedé muda. ¿Qué se supone que debía sentir? ¿Gratitud? ¿Alegría? Lo único que sentí fue un frío que me subió por la espalda. Él hablaba de amor, de formar una familia, de empezar de nuevo. Pero yo solo oía jaulas. Y Lucía, inocente, aplaudía sin saber que celebraba el avance de una prisión emocional. «No tienes que responder ahora», agregó, «pero quiero que sepas que todo esto lo hice por ti». Esa frase me taladró la mente. ¿Por mí? ¿O por la herencia, la casa, el control? En su voz había urgencia, no amor, y entendí que ese momento no era casual. Era el punto más bajo de mi resistencia, el momento exacto en que yo era más fácil de capturar. Durante los días siguientes, la presión fue sutil, pero constante. Doña Teresa hablaba de la importancia de tener una figura masculina estable. Lucía empezó a llamarlo papá Iván porque alguien lo incentivaba. Y yo, agotada, quebrada, sin red de apoyo, comencé a ver el matrimonio no como un sueño, sino como una rendición. Porque a veces no dices sí por amor, lo dices por cansancio. Porque luchar sola desgasta. Porque el miedo a seguir perdiendo es más fuerte que la intuición. Pero lo que yo no sabía era que en otra parte, alguien que no debía despertar estaba empezando a abrir los ojos. Y con eso, la mentira de Iván estaba a punto de resquebrajarse. Dije que sí con una voz que no era mía, como si alguien más hablara por mí desde un lugar donde ya no quedaban fuerzas. Iván me abrazó emocionado. Doña Teresa lloró, como si la boda fuera suya. Lucía aplaudía, sin saber que yo acababa de firmar un contrato emocional que no deseaba. No hubo celebración, ni beso prolongado, solo un silencio tenso y un calendario que empezó a correr. Fecha, vestido, invitados, todo decidido sin que yo realmente participara. Yo solo asentía, no porque quisiera, sino porque ya no me quedaban más no. Me había rendido, y eso era lo más triste. Dormía mal. Me despertaba en la madrugada con la sensación de estar atrapada. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Una mujer sin voz, sin voluntad, envuelta en flores que no eligió. Todo era una coreografía ajena. Cada paso que daba hacia el altar era un paso lejos de mí misma. Iván estaba en su mejor versión. Atento, servicial, encantador con todos. Doña Teresa ya hablaba del casamiento como si fuera un acto de justicia divina. Y yo fingía. Porque cuando el alma está rota, uno aprende a disimular muy bien. A veces el dolor no se nota. A veces se maquilla con base y se cubre con tul blanco. Lucía hablaba de nuestra nueva familia, y eso me rompía más que cualquier crítica. Yo no la culpaba. Ella solo repetía lo que oía, pero sabía, en lo profundo, que estaba educándola en una mentira, en una farsa emocional donde el amor no era base, sino herramienta. Una herramienta que Iván usaba con maestría. Acepté casarme por agotamiento, no por convicción, por miedo a quedarme sin red, sin recursos, sin fuerzas. Y mientras yo elegía flores y fingía sonrisas, en otra parte, un hombre abría los ojos por primera vez en 6 años. Un hombre que nunca dejó de amarme, y cuya verdad iba a explotar el mismo día que yo dijera, sí, acepto. La noche anterior a la boda, no podía dormir. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza era una tormenta. Me levanté para tomar un vaso de agua, y fue entonces cuando los escuché. Voces bajas, en la cocina. Era Iván y Doña Teresa. Hablaban con confianza, como 2 socios celebrando el cierre de un negocio redondo. Me quedé detrás de la pared, en penumbras. No fue curioso, fue instinto. Y lo que escuché me heló la sangre. Mañana, todo será oficial.
Ya no podrá echarse atrás, dijo ella, con esa voz que siempre parecía estar acariciando veneno. Iván rió. Esa risa nunca la había escuchado en casa. Era otra persona, fría, satisfecha. Con la firma del matrimonio, también firmamos el acceso total a los bienes. Ya no habrá más obstáculos, dijo él. Doña Teresa brindó con una copa que tintineó como campana fúnebre. Yo sentí náuseas. No estaban hablando de amor. Estaban hablando de herencia, de poder, de mí como propiedad adquirida con estrategia. No mencionaron a Lucía por nombre, pero hablaron de la pequeña. Dijeron que ya está del lado correcto, como si fuera un trofeo, como si mi hija fuera parte del botín. Quise irrumpir, gritar, escupirles en la cara cada lágrima que me hicieron tragar. Pero algo me detuvo, la necesidad de tener una prueba más clara, de hundirlos con evidencia. Volví a la habitación temblando. El agua seguía en el vaso, intacta. Mi mundo giraba, pero ahora con una nueva claridad. Todo era una farsa. No había amor, no había respeto. Solo una manipulación quirúrgica que yo había comprado por miedo, soledad y cansancio. Y justo cuando pensaban que ya no podía escapar, algo dentro de mí despertó. No cancelé la boda, no esa noche, pero decidí que no iba a ser la víctima silenciosa. Porque si ellos creían que habían ganado, era porque aún no sabían que los muertos a veces regresan. Y al otro lado del país, Martín ya no solo respiraba, empezaba a recordar, y su regreso no iba a pedir permiso. Despertó con los ojos secos y el alma confundida. Martín no entendía dónde estaba, ni cuándo, ni por qué no reconocía las paredes que lo rodeaban. Un rostro se le acercó, llorando. Clara. Le dijo que había estado en coma. 6 años, 6 años. La palabra le golpeó como un ladrillo en el pecho. 6 años de su vida borrados. Intentó moverse, hablar, preguntar, pero su cuerpo aún no respondía. Le tomó días recuperar fuerza, semanas recuperar recuerdos. Poco a poco, las piezas volvían. Su última misión, el estallido, la oscuridad, y luego nada. Solo la sensación persistente de que alguien, en algún lugar, lo esperaba, y que algo no cerraba. Cuando por fin pudo ver su reflejo, no se reconoció. Tenía canas, cicatrices, la piel cansada de quien no vivió pero tampoco murió, y entonces preguntó: «¿Mi esposa, Elena?». Clara lo miró con una mezcla de lástima y rabia. Sabía lo que venía. Sabía que ese hombre despertaba a una realidad que no merecía. Le contaron que Elena había seguido con su vida, que se había acercado a alguien más, que ya no preguntaba por él, que hasta había una boda en camino. No usaron palabras crueles, pero cada palabra lo mataba, porque el dolor de perder 6 años es menor al dolor de creer que te olvidaron durante esos 6 años. Martín se negó a creerlo. Quiso hablar con ella, verla, entender, pero todo estaba sellado, controlado. Le mostraron una nota antigua que supuestamente ella había firmado aceptando su muerte. Una firma que él sintió extraña. Algo no cuadraba, porque conocía a Elena y sabía que su amor no se enterraba con un papel. Lo que no sabía era que esa versión había sido sembrada con precisión quirúrgica. Alguien se encargó de que todo lo que llegara a sus oídos fuera parte del guión. Un guión que justificara la mentira, que apagara la llama antes de que arda. Pero lo que Iván y doña Teresa no sabían era que hay memorias que no se borran, solo duermen. Despertar de un coma no es como en las películas. No hay música épica, ni abrazos inmediatos. Hay dolor, hay confusión, hay un cuerpo que ya no obedece y un calendario que te traiciona. Martín sentía que todo había pasado ayer, pero el calendario decía otra cosa. 6 años.
6 años sin saber que el mundo seguía sin él. Preguntó por su hija, por Elena, por su casa. Pero cada respuesta venía envuelta en medias verdades. Le decían que Elena rehizo su vida, que Lucía ya no lo recordaba, que era mejor no remover el pasado. Martín escuchaba, pero no creía. Porque el amor que sentía no podía haberse evaporado así, sin resistencia. Lo llevaban a terapia, a sesiones de recuperación, pero él solo pensaba en regresar, en verla, en entender, en reconstruir algo de lo que le arrebataron sin permiso. Sus manos temblaban de rabia contenida, no por el tiempo perdido, sino por la sospecha creciente de que alguien se había beneficiado de su ausencia. La enfermera Clara se convirtió en su única aliada. Ella le hablaba sin filtros, sin órdenes. Fue ella quien le mostró un video. Lucía, en una fiesta, llamando papá a otro hombre. Martín se quedó paralizado. No lloró, solo apretó los dientes, porque ahí entendió que alguien había ocupado su lugar, y no por amor. Esa noche no durmió. Recordó cada momento con Elena, cada risa de Lucía, cada promesa que hizo, y se juró que no iba a quedarse ahí como un archivo olvidado. No, iba a regresar, a contar su historia, a limpiar su nombre, porque despertar fuera de tiempo no significa haber llegado tarde. Significa que ahora estás despierto de verdad. Lo que él no sabía era que Elena, en otro lugar, estaba a punto de decir sí frente a todos, y que el destino tenía reservada una escena final que nadie había ensayado. Una verdad que iba a explotar, justo cuando todos creían que ya era demasiado tarde. La historia que le contaron a Martín era impecable, calculada, a prueba de preguntas. Según el informe oficial, su cuerpo nunca fue identificado del todo, pero se confirmó su muerte por un alto mando. Elena, decían, firmó los papeles, aceptó la pérdida y al poco tiempo empezó una nueva relación con Iván, su mejor amigo. Al principio, Martín quiso creer que había una explicación, que ella fue presionada, que estaba en shock. Pero cuanto más detalles le daban, más se hundía. Le mostraron fotos de Elena con Iván, paseando con Lucía. Imágenes que dolían más que 1000 balas, y entonces el veneno surtió efecto, la duda. Clara notó el cambio. Martín ya no hablaba de volver, hablaba de ver desde lejos. Decía que tal vez no debía interferir, que si Elena había encontrado estabilidad, él no tenía derecho a romperla. Lo habían quebrado. No con violencia, sino con una narrativa perfecta. Un guión donde él era el obstáculo. Lo que no sabían era que Clara había empezado su propia investigación y había encontrado documentos alterados, fechas que no coincidían, movimientos de dinero sospechosos. La versión oficial tenía grietas, y detrás de esas grietas había algo más. Una manipulación cuidadosamente orquestada para apagar a Martín sin matarlo. Una tarde, Clara le dijo: «Te están mintiendo». Él la miró con incredulidad. «¿Cómo puedes estar tan segura?». Ella respondió con algo que nadie le había mostrado antes: la solicitud de baja militar firmada por Iván, apenas una semana después de su supuesta muerte. Martín la miró, y algo dentro de él se encendió. No podía seguir tragando versiones cocinadas por otros. Si quería saber la verdad, tenía que verla con sus propios ojos, porque aunque el relato pareciera cerrado, había una voz en su interior que no se apagaba, la de Elena, jurándole amor eterno. Y él necesitaba saber si todo eso había sido verdad o solo parte del engaño. Todo se movía demasiado rápido. El salón ya estaba reservado, las invitaciones enviadas, el vestido colgado en mi armario. Yo ni siquiera había tenido tiempo de decir en voz alta: «Me voy a casar», porque en el fondo no lo creía. Todo era automático, una carrera sin pausa hacia un altar que no soñé. Iván controlaba cada detalle.
Elegía el menú, discutía con la florista, incluso sugirió los votos. Decía que quería ahorrarme el estrés, pero en realidad estaba asegurándose de que nada escapara de sus manos, ni siquiera mi opinión. Yo solo asentía. Ya no tenía fuerzas para pelear por cosas que ya estaban decididas sin mí. Doña Teresa paseaba por la casa como una directora de orquesta. Ordenaba a todos, supervisaba hasta los centros de mesa. Y detrás de cada sonrisa se escondía el triunfo. Porque ese matrimonio no era una unión, era una conquista, era la prueba de que habían ganado, que ya no quedaba nada de mí para resistir. Lucía se emocionaba con su vestido, preguntaba si podía llevar flores. No entendía nada. Solo veía una fiesta y la promesa de una nueva familia, y eso me rompía el alma, porque ella se merecía verdad. Y lo que le estábamos dando era una coreografía de mentiras, ensayada por meses, impuesta con dulzura venenosa. Intenté frenar todo 2 veces. Dije que tal vez era muy pronto, que necesitaba tiempo. Pero Iván siempre tenía la respuesta perfecta. Ya no somos niños. Lucía necesita estabilidad. Es lo mejor para todos. Y así, cada una de mis dudas era pulverizada con argumentos envueltos en preocupación. Pero no por mí, por conveniencia. El día se acercaba. Cada tic del reloj sonaba como una advertencia. Y mientras me probaba un vestido blanco frente al espejo, algo en mi reflejo me gritaba que no estaba sola, que alguien, en algún lugar, estaba a punto de volver, y que esa boda iba a estallar con una verdad que nadie esperaba. Todo estaba preparado. Los invitados sentados, la música sonando suave, Lucía con su vestido nuevo. Caminé hacia el altar como una prisionera sonriente, con cada paso sintiendo que traicionaba algo sagrado dentro de mí. Iván me esperaba con su mejor disfraz, el del hombre enamorado. Doña Teresa, impecable, ya saboreaba su victoria. La ceremonia comenzó. El juez leía sus líneas con voz monótona, como si ese día no significara nada más que otro contrato firmado. Yo apenas oía. Sentía un zumbido en los oídos, mi corazón golpeaba el pecho como si quisiera advertirme, «¡Corre!». Pero no corrí. Me quedé ahí, hasta que todo se detuvo. Alguien pronunció mi nombre. No fue un susurro, fue una explosión. «¡Elena!». Me giré, como en cámara lenta. Todos los rostros voltearon al unísono, y entonces lo vi, ahí, parado en la entrada, vestido con ropa sencilla, más delgado, con el rostro cargado de años, pero con los mismos ojos. Martín, vivo. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Algunos pensaron que era un loco, un impostor, un actor, pero yo supe. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Di un paso hacia él sin pensar, con las lágrimas cayendo sin permiso. El mundo colapsaba, y yo solo podía mirar al hombre que había llorado durante 6 años. Vivo. Iván se adelantó, intentando frenar todo. Dijo que eso era una farsa, que alguien se aprovechaba de mi fragilidad. Doña Teresa casi se desmaya, pero no por emoción, por miedo. Miedo a perder todo lo que construyeron sobre una mentira. El juez intentó seguir, pero nadie lo escuchaba. Todos miraban al muerto que regresó. Y yo no dije nada, porque en ese momento entendí que no necesitaba justificar nada. Mi verdad acababa de atravesar la puerta, respirando, con la historia que nadie quiso escuchar. Y lo mejor, o lo peor, es que eso era solo el principio. La verdad, esa que enterraron, venía dispuesta a desenterrar a todos. Nos miramos, por segundos eternos. La sala seguía en silencio, pero dentro de mí todo gritaba. Corrí hacia él sin pensar. Toqué su rostro, su pecho, su voz. Estaba vivo. No era un sueño, ni un fantasma, ni un recuerdo. Era Martín, de carne, hueso, y una herida que yo no entendía. «¿Por qué no volviste?», le solté sin filtro.
Él me miró como si yo fuera parte de la traición. Su expresión no era la del hombre que viene a recuperar un amor, era la de alguien que se siente abandonado. Y ahí lo supe. Alguien le había dicho que yo lo había olvidado, que yo lo había cambiado por otro. No hizo falta que lo dijera. Estaba en sus ojos, en su cuerpo rígido, en la forma en que no tocó a Lucía cuando ella se acercó, confusa. Me dolió más que cualquier cosa, porque yo lloré su muerte como una viuda, pero él estaba llorando nuestra historia como si yo lo hubiera enterrado viva, por elección. Yo nunca dejé de esperarte, intenté decir, pero las palabras salían rotas. Martín negó con la cabeza, una vez, y luego se giró hacia Iván. La tensión se podía cortar con un cuchillo. No se dijeron nada, solo se midieron. Dos hombres, uno que volvió del infierno y otro que construyó un palacio encima de su tumba. Doña Teresa intervino, claro, intentó desviar todo, hablar de confusión, de trauma, de respeto al momento, pero ya nadie la escuchaba. El salón era un campo de batalla emocional, y cada mirada, cada susurro, cada lágrima, era una acusación, porque cuando la verdad entra por la puerta, las máscaras caen sin ayuda. Y yo ahí, en medio de los dos, entendí que el reencuentro que tanto soñé venía manchado, porque cuando dos verdades chocan, alguien termina siendo culpable. Y lo peor es que, para Martín, la culpable era yo. Lo que no sabíamos era que el próximo minuto iba a revelar algo que rompería todo, incluso su dolor. El salón estaba dividido, no en bandos visibles, sino en miradas rotas, confusas. Algunos seguían viendo a Iván como el Salvador. Otros no podían dejar de mirar a Martín, de pie, vivo, herido por dentro. Y yo era el campo de batalla entre dos verdades que no podían convivir sin destruirse. Algo iba a explotar. Era cuestión de segundos. Martín exigía respuestas. Iván sostenía su versión con firmeza. Dijo que intentó contactar a la familia, que fue el ejército quien dio por muerto a Martín, que él solo quiso acompañar a una viuda perdida. Sonaba convincente. Como siempre, su talento no era amar, era actuar, y ese día estaba dando su mejor función. Yo gritaba que nunca supe la verdad, que firmé lo que me dijeron, que lloré cada noche, que no fui cómplice de nada, pero Martín ya no oía. Tenía un muro en los ojos, uno construido por 6 años de abandono, por fotos manipuladas, por palabras que sembraron desconfianza, y detrás de ese muro, yo ya no llegaba. Doña Teresa volvió a intervenir. Habló de protocolos, de respeto, de el bienestar de la niña. Sí, Lucía, la única que no entendía por qué su mamá estaba llorando frente a dos hombres que se miraban con rabia contenida. La tomé en brazos, y ella, como si algo dentro de su inocencia lo supiera, miró a Martín con un brillo nuevo. Iván levantó la voz. Habló de lealtad, de sacrificios, de cómo llenó el vacío que Martín dejó. Pero ahí fue cuando se contradijo. Mencionó una fecha, una muy específica, una que no encajaba con el momento en que supuestamente se enteró de la muerte. Martín se dio cuenta, yo también, y el aire cambió, porque las mentiras bien contadas sobreviven al tiempo. Pero los detalles, esos pequeños descuidos, son cuchillos. Y uno acababa de abrir la primera herida real frente a todos, una grieta, la grieta que lo cambiaría todo y que estaba a punto de abrir paso a la palabra que lo derrumbaría todo. Fue Martín quien lo dijo, una sola palabra, pero no era cualquier palabra, era una llave, una bomba, una sentencia. Coma, soltó con voz firme, mientras miraba a Iván a los ojos. El salón, de pronto, pareció más chico, más pesado, como si todo el aire se hubiera llenado de dudas envenenadas. No fue muerte, no fue desaparición, fue coma.
repitió. Todos murmuraban. Yo lo miré sin entender. Él explicó que su estado fue informado, que su cuerpo nunca fue reportado como perdido, que lo mantuvieron con vida en una unidad médica del ejército, y que alguien firmó documentos que no encajaban con esa versión. Iván intentó reaccionar. Tartamudeó. Buscó apoyo visual en doña Teresa, pero ella ya no podía sostener su máscara. El impacto fue total, porque esa palabra, coma, no dejaba espacio para dudas ni para excusas. Si Martín nunca fue declarado oficialmente muerto, entonces ¿sobre qué se construyó toda la mentira? Clara apareció entre los invitados, con un sobre en la mano. Nadie la conocía, pero su voz temblorosa estaba cargada de verdad. Soy enfermera en la base donde él estuvo. Nunca estuvo muerto, nunca. Y entonces entregó los documentos, pruebas, fechas, registros y una firma falsificada en un formulario de defunción. Vi el rostro de Iván quebrarse, no de tristeza, de derrota. Doña Teresa retrocedió un paso. Sabían que el castillo se venía abajo, que la farsa, tan bien construida durante años, acababa de ser demolida por una sola palabra. Y lo peor para ellos era que Lucía, mi hija, lo había escuchado todo. Y así, en medio de un salón decorado con flores, vestidos caros y promesas falsas, la verdad brilló. Cruda, dolorosa, imparable. El coma no solo devolvía a Martín a la vida, devolvía la dignidad que nos habían robado, y lo que vino después ya no se podía detener. No hubo gritos, no hubo golpes, solo silencio. Un silencio espeso, cortante. Todos miraban a Iván esperando que hablara. Ya no había escapatoria, no podía seguir negándolo. No con los papeles en la mano, no con Clara frente a todos, no con Martín vivo a pocos metros. El momento había llegado. Lo hice por ella, dijo al fin, con voz quebrada. Pero nadie le creyó, porque esa frase, repetida hasta el cansancio, ya no tenía valor. Después vino la verdad, a pedazos, como confesiones arrancadas a la fuerza, que sabía que Martín estaba vivo, que firmaron documentos falsos, que manipularon todo, por dinero. Doña Teresa intentó frenarlo. «Cállate, Iván, no digas más», le susurró con los dientes apretados, pero él ya no podía callar. Se derrumbaba. Admitió que necesitaban la herencia, que todo se aceleró cuando supieron que el seguro de vida sería entregado solo si no había cuerpo. Y entonces fabricaron una muerte, sabiendo que no era cierta. Los invitados estaban congelados, nadie se movía. Algunos lloraban de la impotencia, otros grababan con el celular. La imagen de familia perfecta se deshacía frente a todos, y ahí estaban ellos, madre e hijo, revelando que todo lo que vivimos fue una obra maestra de manipulación, una jugada fría, una estafa emocional. Martín apretaba los puños, yo no podía ni llorar. Me dolía el alma. 6 años de duelo, de culpa, de silencio, todo alimentado por la codicia. No fue una tragedia, fue un plan. Iván cayó de rodillas, pero no por arrepentimiento. Cayó porque entendió que había perdido, ya no tenía cómo escapar, y aún así, lo peor estaba por pasar. Porque una cosa es confesar, otra, muy distinta, es enfrentar las consecuencias. Y justo cuando creían que podían recoger los pedazos, una nueva voz se alzó. Una voz que no esperaban. Pequeña, inocente, pero más poderosa que todas. Lucía. El caos no tardó en llegar. Alguien llamó a la policía. Nadie sabe quién fue. Algunos dicen que fue uno de los invitados. Otros aseguran que fue la misma Clara. Lo cierto es que, minutos después de la confesión de Iván, 2 patrullas se estacionaron frente al salón, y la ceremonia que debía unir se convirtió en escena del crimen. Los oficiales entraron firmes, sin rodeos, pidieron silencio, separaron a los involucrados.
Clara entregó copias de los documentos. Martín mostró su identificación militar. Yo solo pude sentarme. Tenía las piernas dormidas. No por cansancio, por impacto, por esa mezcla brutal de justicia y vergüenza que caía como una ola. Doña Teresa intentó hablar con uno de los agentes. Usó su tono de señora influyente. Habló de malentendidos, de confusión, de estrés postraumático, pero ya nadie le compraba el personaje. La miraban como lo que era, cómplice, fría, calculadora. Su lenguaje corporal ya no era de control, era de desesperación. Iván fue esposado frente a todos. No opuso resistencia. Apenas bajó la cabeza. Parecía aliviado de que todo, finalmente, se hubiera derrumbado. Como si llevar la mentira tanto tiempo le hubiera agotado el alma. Pero eso no lo redimía, ni a él ni a su madre, porque el daño que hicieron no se arregla con lágrimas. Uno de los oficiales me preguntó si deseaba presentar cargos. Lo miré y no supe qué decir. ¿Cómo se responde cuando todo lo que perdiste no cabe en una denuncia? Lo único que pude decir fue: quiero que paguen por todo, por lo que me quitaron, por lo que le robaron a mi hija, por lo que enterraron sin entierro. Y así, en una boda que terminó en operativo, la justicia comenzó a hacer su entrada. Tarde, sí, pero llegó. Y mientras los culpables eran sacados por la puerta trasera, el silencio volvió a llenar el salón. Solo que esta vez era un silencio distinto, no de dolor, no de miedo. Era el silencio de algo que, finalmente, empezaba a terminar. Lucía estaba sentada a un costado, abrazando su peluche favorito. Nadie sabía cómo explicarle todo lo que estaba ocurriendo, pero ella observaba, callada, atenta, como si su pequeña alma entendiera más de lo que los adultos creían. Cuando vio a los policías llevarse a Iván, no lloró, solo bajó la mirada. Martín se acercó con miedo. No sabía si debía hablarle, abrazarla o simplemente observar. Era su hija, pero habían pasado 6 años, toda una vida para una niña. Le preguntó si podía sentarse a su lado. Lucía asintió, y ese pequeño gesto rompió algo dentro de todos los que estaban mirando. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó él, con voz quebrada. Ella no respondió al instante. Luego dijo, muy bajito: mi mamá te tiene en muchas fotos y yo te soñé una vez. Martín la abrazó, lento, como quien toca por primera vez algo sagrado. No dijo nada más, no hacía falta. Había algo en ese momento, irrefutable. Doña Teresa intentó acercarse también, quiso abrazarla, hablarle con dulzura forzada, pero Lucía se escondió detrás de mí. No dijo una palabra, solo me apretó fuerte la mano. Y esa acción, sin necesidad de gritos, fue más poderosa que cualquier testimonio. Porque los niños no eligen con lógica, eligen con el corazón. Los presentes lo entendieron. Y doña Teresa, por primera vez, sintió lo que era ser invisible, porque en ese momento Lucía no eligió a la abuela autoritaria ni al falso padre perfecto. Eligió sangre, memoria, instinto y sobre todo, eligió a quien nunca la usó como excusa ni como trofeo. Eligió a su verdadero padre. Fue ahí donde la mentira perdió su último escudo. Ya no quedaba relato que sostener, no quedaba teatro ni manipulación, solo una niña tomando partido con una mirada limpia. Y esa mirada fue lo que terminó de cerrar el círculo. Porque cuando la verdad viene de un niño, no hay más defensa posible. Las noticias no tardaron en correr. La estafa, la manipulación, la falsificación de documentos. Todo llegó a los medios. Iván y doña Teresa se convirtieron en sinónimos de traición y codicia. Lo que antes fue admiración y respeto, se transformó en repudio. Familiares, amigos,
conocidos, todos les dieron la espalda. Finalmente, estaban solos. Las cuentas bancarias fueron congeladas. La herencia, bloqueada por orden judicial. El seguro de vida, revocado. Todo por lo que habían mentido, se les escurrió entre los dedos. El poder que usaban para humillar ya no existía. Y con él se fue su voz. Porque sin dinero ni influencia, eran solo dos personas más, enfrentando su propio reflejo. Doña Teresa intentó apelar, inventar excusas, victimizarse, pero no quedaba quien la escuchara. Su altivez se deshizo en lágrimas de desesperación. Y esas lágrimas, que en otros tiempos hubieran manipulado a medio mundo, ahora caían al suelo sin eco. Nadie las recogía, nadie las creía. Iván fue más silencioso. En la cárcel preventiva se convirtió en sombra. Nadie lo visitaba. Nadie le llevaba flores. Tal vez, por primera vez en su vida, entendió el vacío que había creado. Porque vivir rodeado de gente que te teme no es lo mismo que estar acompañado. Y su soledad era su condena más justa. Yo los observaba de lejos, no con rencor, sino con una mezcla de alivio y tristeza. Porque aunque la justicia había hecho su parte, las cicatrices que dejaron no se borraban con sentencias, pero sí dolían menos. Porque verlos caer no me devolvía el tiempo perdido, pero sí me devolvía el control de mi historia. Y mientras ellos enfrentaban el peso de sus elecciones, nosotros empezábamos de nuevo. Con poco, sí, sin lujos, sin grandes certezas, pero con algo que ellos nunca lograron comprar ni fabricar, verdad. Y con ella construimos un nuevo capítulo, uno sin máscaras, uno donde la herida dolía, pero ya no mandaba. Por primera vez en años, pude llorar con sentido. Ya no era el llanto de la incertidumbre, ni del miedo, ni de la culpa. Era un duelo limpio, doloroso, sí, pero real. Porque entendí que no había perdido a Martín. Lo habían secuestrado del tiempo, de su lugar, de su familia. Y ahora, ese duelo era suyo también. Nos sentamos frente a frente una mañana, en silencio. Teníamos tanto que decirnos que no dijimos nada. Solo nos miramos y lloramos. No por lo que pasó, sino por lo que no pudimos vivir. Por los cumpleaños que no celebramos, las palabras que no dijimos, los abrazos que no dimos. Martín se disculpó por haber dudado, por haberse dejado envenenar. Yo no lo culpaba, porque cuando uno despierta en un mundo distinto, necesita aferrarse a lo primero que parezca coherente. Él eligió sobrevivir, y yo, resistir. Ambos fuimos víctimas del mismo plan, y ahora, juntos, empezábamos a desarmarlo. Lucía fue el puente. Ella no necesitó explicaciones técnicas ni juicios morales. Solo necesitaba sentir que su mundo volvía a tener forma. Y con su inocencia, nos fue reuniendo. Una tarde dibujó una familia. Él, ella y yo, sin más, sin drama, sin pasado, solo presente. Y eso nos salvó. Me deshice de las flores secas, de los papeles manchados de tristeza, de los silencios acumulados. Abrí las ventanas, pinté las paredes, saqué de cajas las fotos que había escondido. Porque el verdadero luto no es solo llorar, es limpiar. Es nombrar lo que dolió y permitir que deje de doler. Y así, por fin, pude despedirme de la versión de mí que vivió engañada. No la rechacé, la abracé. Porque fue esa mujer rota la que cuidó de Lucía, la que no se rindió, la que sospechó cuando nadie más lo hacía. Le di gracias y le prometí que su historia no fue en vano, porque sobrevivimos. Y eso es todo. No, nada volvió a ser como antes. Y eso, al principio, dolía, porque por mucho que soñara con recuperar el pasado, ya no éramos los mismos. Martín traía 6 años de vacío, cicatrices invisibles, memorias fragmentadas. Yo llevaba heridas distintas, pero igual de profundas.
Y Lucía había crecido con una historia incompleta. Intentamos volver a los rituales de antes, las cenas juntos, los paseos de domingo, las canciones que cantábamos en el auto. Pero algo siempre crujía, no por falta de amor, sino porque el tiempo no se borra. Lo vivido, aunque injusto, deja marcas, y querer fingir que nada pasó sería otra forma de mentirnos. Así que optamos por lo más difícil: construir algo nuevo, desde cero. Con todo el respeto que merecían nuestras versiones pasadas, ya no éramos una pareja que retomaba lo perdido. Éramos dos sobrevivientes eligiéndose con honestidad, sin idealizar, sin exigir, con paciencia, con humor, con verdad. Nos reímos más de lo absurdo, de lo doloroso, de lo que parecía imposible. Martín me decía, si esto fuera una película, nadie lo creería. Y tenía razón, pero tal vez por eso funcionaba, porque lo nuestro ya no necesitaba pruebas ni promesas eternas, solo necesitaba presencia, y esa, al fin, la teníamos. Lucía fue testigo y guía. Con su mirada clara, nos enseñó a no dramatizar lo que ella ya había digerido. Nos mostró que se puede amar a alguien sin entenderlo todo, que no hace falta lógica para perdonar, solo corazón. Y con ese corazón inmenso nos fue uniendo cada día, sin prisa, sin presión. Así, con días buenos y días caóticos, la vida siguió. Diferente, imperfecta, pero libre de máscaras. Porque cuando has vivido una mentira tan grande, lo único que quieres es respirar honestidad. Y eso fue el mayor regalo que nos hicimos. No volver al pasado, sino inventar un presente que, esta vez, sí nos pertenece. No hicimos promesas, no juramos amor eterno, ni escribimos frases de cuento de hadas. Nos sentamos frente a frente, con las cicatrices a la vista, y dijimos, ¿quieres intentar de nuevo? Y ese sí fue diferente. No nació del miedo, ni del dolor, ni de la necesidad. Fue libre, fue maduro, fue real. Nos mudamos a un lugar más pequeño, sin los fantasmas de la antigua casa, sin los rincones donde se cocinó la mentira. Decoramos juntos. Lucía eligió los colores. Martín colgó fotos nuevas. Y yo, por primera vez, no cargaba con el peso de aparentar. Era un hogar chiquito, pero era nuestro. No quisimos casarnos de nuevo, no por rechazo, sino por coherencia. Porque el compromiso que teníamos no necesitaba ceremonia, solo necesitaba coherencia diaria, pequeños actos, cuidarnos cuando no era fácil, hablar cuando costaba, reírnos incluso cuando aún dolía. Y eso fue más fuerte que cualquier anillo. A veces la gente nos preguntaba si todo volvió a ser como antes. Siempre decíamos que no, porque el amor que vuelve igual no aprendió nada. El nuestro cambió de forma. Se volvió más suave, menos impulsivo, más sabio. Ya no queríamos demostraciones, queríamos verdad. Y la verdad, aunque incomoda, sana. Vivimos con menos miedo, menos expectativas, menos perfección. Y con más honestidad, más silencio compartido, más conciencia de lo frágil que es todo. Y aún así, seguimos eligiéndonos. No todos los días con pasión, pero sí con convicción. Porque un nuevo comienzo no necesita ilusiones, necesita coraje. Y eso fue lo que nos quedó al final. Coraje. Coraje de mirar el pasado sin quedarnos en él. Coraje de volver a amar después de tanto dolor. Coraje de enseñarle a Lucía que la verdad puede doler, pero también puede sanar, porque no hay final feliz perfecto. Hay comienzos reales, y el nuestro, aunque distinto, fue verdadero. No hubo final feliz de película, pero hubo justicia. Iván y doña Teresa enfrentaron las consecuencias de cada mentira, cada firma falsa, cada intento de borrar una vida que aún respiraba. Los tribunales hicieron su parte, pero lo que más dolió fue perder el poder, porque ellos no contaban con algo
que ni el dinero ni las farsas pueden controlar. La verdad, yo no busqué venganza, busqué mi voz y la recuperé. No fue fácil. Tuve que romper el miedo, reconstruir vínculos, reescribirme entera. Pero aprendí que a veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Martín y yo no volvimos a lo de antes, no porque no quisiéramos, sino porque ahora sabíamos demasiado. Elegimos empezar sin ilusiones baratas, con verdad, con límites, con una hija que fue testigo de la peor versión de los adultos, pero también de nuestra capacidad de sanar. Y eso, para mí, fue la mayor victoria, mostrarle que sí, el mundo puede ser cruel, injusto, violento, pero también puede corregirse, repararse, respirarse. Hoy, miro atrás y no me veo como víctima, me veo como sobreviviente, porque me quitaron tiempo, sí, me manipularon, me usaron, me traicionaron, pero no me vencieron. Y eso es lo que quiero decirte a ti, no que estás leyendo esto. No dejes que la mentira gane por cansancio. No calles lo que duele. No normalices lo que te borra. ¿Y tú? ¿También tuviste que reconstruirte después de una traición? ¿Alguna vez confiaste en quien solo quería lo que tenías y no quién eras? ¿Te hicieron dudar de ti misma, como a mí? Pues entonces, esta historia también es tuya. Mi nombre es Elena, y si mi historia te tocó el corazón, compártela con alguien que lo necesite. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, o si alguna vez has vivido una situación donde la justicia llegó de forma inesperada. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.